Las aventuras místicas y sueños lúcidos de Hernán Fuentes. Hernán Fuentes es un músico bajista y contrabajista que toca en una banda de música militar. Tiene trastorno esquizotípico de la personalidad y esquizofrenia. A los 20 años, al tomar un regenerador biológico, tuvo varios brotes místicos. Creyó ser un Buda que podía comprobar la existencia de un Dios personificado, encontrándolo a través de los sueños lúcidos, y de esta forma cuestionar el fundamento de que todo es Dios, como dicen muchas corrientes espirituales. Este libro es una autobiografía verídica donde cuenta sus experiencias musicales, místicas y su relación con los sueños lúcidos. ¿Qué son los sueños lúcidos? ¿Cómo lograrlos? ¿Qué resultados místicos logra? ¿Se puede encontrar a Dios en los sueños lúcidos? ¿Cómo invocar su presencia? El fenómeno de los sueños lúcidos es estudiado durante décadas en muchas universidades del mundo. En varios años de práctica, Hernán comprueba con su experiencia que existe un plano astral diferente a este plano terrenal. Introducción. Este libro está compuesto por 3 partes. La primera parte es mi autobiografía desde mi infancia hasta los 20 años de edad. Puede resultar un poco sencilla, pero era necesario describirla para contar cómo fue el desenlace de mis brotes místicos posteriores, ya que asociaba todo lo que describo. La segunda parte del libro abarca del año 2009 al 2014, donde cuento mis experiencias con los brotes místicos y describo una serie de alucinaciones que tuve. Después nunca más volví a tener brotes místicos gracias a la medicación psiquiátrica. Y la tercera parte abarca desde el año 2018 hasta el año 2022, donde cuento mis experiencias reveladoras con los sueños lúcidos y experiencias fuera del cuerpo, que empecé a tener. Primera parte. Infancia y adolescencia. Hola, soy Hernán Fuentes. Nací el 1 de julio del año 1988. Un día antes de que naciera, falleció mi abuelo Vicente Volpe. Toda mi familia cumplimos en julio. Mi hermana Mara el 14, mi padre Eduardo el 15, mi madre Graciela el 25 y mi hermano Flavio el 26. Un día, cuando tenía 5 años, fuimos de vacaciones a la casa de mi abuelo paterno, Luis Fuentes, que vivía en Mar del Plata. Mi abuelo me vio muy tranquilo y pensativo, y dijo: "Este chico va a ser filósofo". En preescolar y primaria fui al colegio Cristo Rey de Caseros. A los 6 años me mudé con mi familia al barrio de Sáenz Peña, en el partido de 3 de febrero, de Buenos Aires. En Navidad de ese año mis padres me regalaron una guitarra, y a mi hermano Flavio una batería. Mi padre Eduardo era baterista y sabía tocar la guitarra. Me enseñó los primeros acordes y a tocar unas zambas. 2 años después quise tocar la flauta. Fui a una tienda de instrumentos musicales en el barrio de Santos Lugares, sobre la avenida de La Plata. El dueño me mostró una flauta traversa muy hermosa, de origen Estados Unidos, y quedé encantado. Me dijo que la flauta costaba 630 pesos. Fui rápido a pedirle plata a mi madre. Como no había entendido bien, pensé que la flauta costaba 6 pesos con 30 centavos. Volví a la tienda y saqué los 3 billetes de 2 pesos que me dio mi madre y los puse sobre el mostrador. El señor con cara de lástima por mí me dijo: "No, joven, la flauta cuesta 630 pesos. Y me fui desilusionado, ya que no pude conseguir el dinero. Al año siguiente empecé a estudiar saxofón en el Conservatorio de Música de General San Martín. Mi padre me había conseguido un saxo tenor prestado para que pueda estudiar. Era del saxofonista de su banda de los años 70, llamada Caoba. Paralelamente había empezado a tocar la guitarra en el coro de la parroquia Santa Teresita, que quedaba a 3 cuadras de mi casa. Ensayábamos los jueves, y los domingos tocaba en las misas. En la cuadra del conservatorio, había una tienda de venta de libros, y el dueño se llamaba Marcelo Balmaceda. Era una persona muy alegre y mística, que transmitía muy buena energía. Nos hacemos amigos y a mí me gustaba una cítara de 12 cuerdas que tenía de decoración. Marcelo me la regala. De vez en cuando, por las noches, solían sonar 1 o 2 cuerdas de la nada. Yo siempre la limpiaba bien, pensando que algún insecto podía hacer que suene. Sin embargo seguía sonando. Un día, ya con 10 años, mientras volvía del conservatorio e iba caminando por la plaza de San Martín, se me vino a la mente un pensamiento que todos en algún momento nos hacemos.
Tomé conciencia de la palabra muerte y lo que significaba. Me di cuenta de que algún día iba a dejar de existir y me asusté de una forma que no podía respirar. Dije, no puede ser. Eso les sucede a todos y me va a suceder a mí. La obsesión me duró bastantes semanas, al punto de llegar a tener dolores de estómago y no poder encontrar respuesta alguna. Me despertaba con ese pensamiento y de vez en cuando en el día lo recordaba. Incluso mientras jugaba al fútbol en el Club Ateneo Santa Teresita. En medio de los entrenamientos me quedaba colgado con ese pensamiento y ese vacío existencial, y necesitaba pellizcarme el brazo para sentir que estaba vivo. Yo solía leer la Biblia, rezar el Padre Nuestro todas las noches, e incluso mirar al cielo con los ojos llorosos diciendo, Dios, ¿dónde estás? Escuchaba casos de gente que enfermaba o se moría y no lo podía creer. No entendía qué razón tenía vivir, y el vacío cada vez era más intenso a medida que pasaban los días y las semanas. Un día, luego de varias semanas, encontré en la biblioteca de mi casa un libro que se llamaba Volver a Nacer. Lo había comprado mi madre en el tren pero ella nunca lo leyó. Lo empecé a leer y descubrí que explicaba sobre una palabra llamada reencarnación. Al leer algunas páginas, la esperanza y una sonrisa se manifestaron en mí, de tal manera que pude aliviar mi malestar existencial. Ni siquiera leí quién era el autor del libro. El jueves siguiente fue a ensayar con el coro de la parroquia, me crucé con el cura y le dije con entusiasmo, Padre Facundo, yo creo en la reencarnación. El cura, en tono de risa y dándome unas palmadas en la espalda me dijo, Hernancito, no creas en esas tonterías. Son puros cuentos. Pasaron los meses del año 98, y mi interés por el saxofón se fue perdiendo, pero no mi pasión por la música. Armé mi primera banda con mi hermano y 2 amigos más del barrio, y como nos faltaba bajista, decidí tocarlo yo. Habíamos armado una sala de ensayo en el galpón del fondo de mi casa. Durante el año 99 vi en una tienda de compra y venta de instrumentos musicales, enfrente de la plaza de San Martín, un bajo de marca Cayola que costaba 100 pesos. Al igual que cuando quise comprarme la flauta, fui a pedirle a mi madre el dinero, pero esta vez era tanto el entusiasmo que la pude convencer. Mi madre me preguntó si estaba seguro, y le dije sí, tenía muchas ganas de tocar el bajo, ya armamos la banda con Flavio. Mi madre sacó dinero de sus ahorros y me los dio. Agarré una funda de guitarra criolla que tenía a mano y me tomé el colectivo 237 hacia la plaza de San Martín. Compré el bajo y regresé a mi casa. También me compré un amplificador de bajo. Entré a mi sala de ensayo y desde ese día nunca más dejé de tocar. En el año 2000 empecé a tomar clases de bajo con Gabriel Cumán, un bajista del barrio. En la primera clase, mi profesor me dio para que estudie la base de bajo del tema Esto es amor, un tema de reggae y unos ejercicios de escalas. Tenía tantas ganas por aprender que pasaba muchas horas dentro de mi salita de ensayo. Mi profesor era muy amable, y aparte de hacer música charlábamos acerca de la vida. En una de las clases, mi profesor me prestó un libro que se llamaba Siddhartha, el cual leí y me pareció muy interesante. La novela trata sobre la búsqueda que hizo Siddhartha para alcanzar la sabiduría. En la sala de mi profesor había un contrabajo, y me llamó la atención. Me gustaba el sonido grave y envolvente. Pensé que un bajista debía tocar también el contrabajo para ser más completo, y así desperté mi interés por el instrumento. Al año siguiente, en el 2001, regresé al conservatorio y conocí al profesor Omar Moreno. Al escucharlo tocar el contrabajo, el placer por la música fue cada vez mayor. Tocaba obras de música clásica, con la técnica de arco francés. Y otra vez le pedí a mi madre que por favor me comprara este instrumento. Le rogué todos los días hasta que me dio una parte de sus pocos ahorros que le quedaban y me compró un contrabajo de origen china, de terciado y con fondo bombé. Un día, un vecino de la cuadra llamado Juan, me comentó que su madre estaba meditando y se vio en su habitación fuera del cuerpo. Este amigo me presta un libro llamado Metafísica 4 en 1. Me puse a leerlo y también me pareció interesante. La palabra metafísica significa más allá de lo físico, y estudia lo que es invisible a los sentidos físicos. Para esa época, mis padres ya se habían separado. En el año 2002, mientras iba caminando con mi padre por la calle San Martín del barrio Florida y llegando a la calle Valle Grande, mi padre me dijo:
Espera Hernán, mira ese aviso. El aviso estaba puesto sobre un cartel de prohibido fijar carteles. Y este decía: se busca bajista provisorio para banda de rock inexperta. Entusiasmado llamé y hablé con un tal Osvaldo, y acordamos un encuentro. Yo ya estaba en primer año de la secundaria, en el colegio Antonio Devoto del barrio Villa Devoto. Al conocer a Osvaldo y al resto de los integrantes de la banda, me encantaron las canciones que hacían. Algunas de las canciones se llamaban Hacer el bien, Realidad, Expansión, Un día eterno, Justicia. Osvaldo y Federico, el guitarrista, componían muy bien. Un día quedamos en encontrarnos en la casa de Fede, y charlando con su padre, Miguel, nos ponemos a hablar de la reencarnación. Lo escuchaba con mucha intriga y ganas de saber sobre el tema, muy atentamente. El padre saca un libro de su biblioteca, y para sorpresa era el mismo que tenía en mi casa, El volver a nacer, la ciencia de la reencarnación. Me explica que el alma es una energía que está dentro del cuerpo, y que pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, para después abandonarlo y tomar otro cuerpo, como si cambiara de ropa. Me explica que la palabra Veda significa conocimiento, y que existían las escrituras védicas de la India. Yo quedé cautivado y sentía que era justo lo que estaba buscando. A medida que pasaba el tiempo, la unión con la banda era cada vez más, y siempre aprendía algo nuevo de Miguel. Después de un ensayo con la banda, Miguel me da un libro para que lo lea. Se llamaba La vida proviene de la vida, del mismo autor del Volver a nacer. Un libro que cuestiona la teoría científica moderna y el origen del universo. Lo leí y empecé a creer profundamente en lo que decía. Un domingo, por el mes de junio del año 2003, Miguel me invita a concurrir a templo hindú, fundado por el mismo señor que había escrito esos libros. Al llegar a la puerta, vi hombres con túnicas y sus cabezas rapadas, y mujeres con vestidos hindúes muy bellos. Y dije: ¿dónde me estoy metiendo? ¿Por qué no visten normal? Eran gente muy amable y me invitaron a entrar. Escuché la música que venía del salón, con tambores y una especie de acordeón, llamado armonio. Las canciones eran en un idioma muy antiguo llamado sánscrito. Se sentía un aroma a incienso agradable, sumado al canto repetitivo que me hacía relajar y era en una especie de meditación. Dejamos los zapatos afuera, entramos y nos sentamos en unos almohadones en el piso. Miguel ya los conocía desde hace muchos años. Luego hubo una clase sobre un libro muy antiguo llamado Bhagavad Gita, que era como la Biblia hindú. La clase fue muy interesante y yo escuchaba con atención. Hablaron sobre el alma, el propósito de la vida, y explicaron que la fuente del universo, que para muchos es una energía impersonal, manifiesta una forma personal para poder guiar a las almas que están condicionadas y sufriendo en este plano material. Y también para realizar pasatiempos por placer. Al final de la reunión, sirvieron alimentos ofrecidos con devoción a Dios. En la semana, me prestan un rosario hindú y empecé a meditar. De golpe me puse a pronunciar las 16 rondas que era el máximo del rosario. En un par de días, sentí el efecto envolvente del mantra y un estado de bienaventuranza. Miguel me dijo que la semana próxima iba a llegar al templo un gurú que era alemán, y me invitó a ir nuevamente. Esta vez fue por la mañana, temprano. Al terminar la clase, nos sentamos al fondo del salón a desayunar, todos alrededor del gurú. El gurú me pregunta: ¿y tú cómo te llamas? Hernán. ¿Eres músico? Sí. ¿Y qué instrumento tocas? El bajo y el contrabajo. ¿Y cuántas rondas cantas? 16. ¿Y no son muchas? Los monjes sonrieron. Y el gurú se da vuelta y señala a Miguel, que estaba a 5 metros mío, y le dice: y usted es el responsable. Lo único que quería era ir al templo de Miguel, para que me enseñe más sobre la filosofía Vedanta. En uno de esos días, tuve un sueño común donde me encontraba en el patio del templo con el fundador del movimiento, el cual me daba la bienvenida y se alegraba por estar ahí. Me duró poco mantener la meditación con el rosario hindú, como insinuó el gurú alemán. Mientras tanto, continuaba con mis estudios musicales, y ya dominaba bastante bien el contrabajo. Tocaba obras de Benedetto Marcello, Dragonetti, Kusevitsky y Giovanni Bottesini. En ese año 2003 comencé a tocar en la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Martín, donde estuve 10 años.
Por la mañana iba al templo a meditar, a la tarde al Colegio Estados Unidos de San Martín, al cual me había cambiado, y luego al conservatorio. Los sábados por la mañana a la orquesta. Tenía toda la semana ocupada. Todo eso sumado al nuevo estilo de vida vegetariano que había adoptado. Un día, mi padre Eduardo me fue a buscar al templo para ver dónde estaba metido. Vio a un monje meditando con las piernas cruzadas y no le gustó nada. Una vez toqué el contrabajo en una obra de teatro en el templo. Luego de un tiempo, me dieron un diploma por mis aportes musicales, y un sacerdote hindú de ahí me dijo que yo era el contrabajista del mundo espiritual. Al leer esa filosofía, yo sacaba mis propias conclusiones. Al creer en Dios como una persona suprema, lo lógico era que se relacione con otras personas de manera recíproca. Y también que exista la persona que más ama el Creador. Por eso existe la forma femenina en muchas religiones, representando una pareja divina. Un día unos monjes del templo, me invitaron a ir a otro templo que estaba en el barrio de Bernal, zona sur. Era un templo hecho en una casa, con deidades de Radha y Krishna. La deidad de Krishna tenía una flauta, ya que Krishna en la mitología hindú toca la flauta. Y Radharani es su consorte íntima. Después de la reunión, el brahmana o sacerdote hindú me pregunta cómo había llegado hasta ahí, y me explicó que las personas que llegan ahí no son por casualidad. Después de 2 años había aprendido mucho y sentí que fue lo mejor que había experimentado. Pero la misma rutina hizo que sienta un poco de cansancio y no pueda rendir con todo. Así que de a poco me fui alejando del templo, aunque algunas influencias permanecían en mí. Creo que me dejé envolver de manera impulsiva esos 2 años que fui. Siempre estuve buscando mi rumbo espiritual, y mi razonamiento me decía que, aparte de tener fe en algo, hay que ver las cosas para poder creer. Por más que uno se deje envolver por un proceso, si uno no puede ver, no tiene por qué creer de manera fanática. Todo el mundo está creyendo en sus creencias, sin tener la certeza de que exista. Entonces me la pasé orando a Dios y pidiendo que se revele. La gente no entiende que al pensar en un Dios creador, se están dirigiendo al mismo Dios supremo, y no importa qué creencia tengan. Cuando medito en Dios, mi pensamiento va dirigido a un Dios universal, a una fuente de donde emana todo. Esa era mi intención mental. Mientras tanto, durante el año 2005, con la banda de rock nos preparamos para tocar en un lugar llamado El Fuerte en el barrio de Santos Lugares, y el dueño se llamaba Ángel. Durante el recital se veía a una chica bailando eufórica. Era la hermana del baterista y se llamaba Carolina. Hicimos temas propios y algunos covers de bandas argentinas, donde me destaqué haciendo los solos de bajo. Esa chica se había enamorado de mí. Una noche, en enero del 2006, nos encontramos en la Plaza Arenales de Villa Devoto, ya que Carolina vivía a 2 cuadras, y nos pusimos de novios. Aclaro que desde el año 2012 dejamos de estar de novios, pero tenía que nombrarla porque en las manifestaciones místicas que contaré más adelante, coinciden con la época de noviazgo con esa chica. Dada la casualidad de que todos los miembros de la banda de rock terminamos siendo cuñados. El guitarrista Fede tuvo una hija con Mara, mi hermana, a la que llamaron Ananda. El baterista Leandro, el Colo, salía con la hermana del cantante, Osvaldo. La banda se llamaba Expansión. Después de varios años todos dejamos de ser cuñados. En junio del año 2006, mi padre, Eduardo Daniel Fuentes, se enfermó y falleció. No lo veía muy seguido desde que se había separado de mi madre. Era gráfico y maestro en la escuela Raggio, de la Avenida Libertador y General Paz. Una persona de bien, muy querido por todos. Un día fuimos a su imprenta llamada Poligraph y mientras cortaba los papeles en la guillotina, me dijo: "Nos vimos poco, pero el ejemplo que te puedo dar es que siempre me viste trabajando". A los pocos meses falleció. De la nada crecieron en el patio de mi abuela Carmen, al lado de sus árboles de palta y limón, las flores que se llaman No Me Olvides. En octubre de ese año, empiezo a tocar jazz con 2 amigos. El padre de uno de ellos tenía una fábrica de pinturas llamada Polielux en el barrio de Villa Tesey, donde comienzo a trabajar. El primer día que llego, toco el timbre y se acerca el encargado. Un señor mayor, de unos 60 años, me saluda diciéndome que su nombre es Jesús Fuentes. Y le digo que me llamo Hernán Fuentes, justo tenemos el mismo apellido, qué casualidad.
En la semana trabajaba ahí, los sábados a la mañana en la Orquesta Juvenil de San Martín, y por la tarde en la Orquesta Juvenil de Hurlingham, donde toqué 3 años. Trabajé en la fábrica 3 meses, hasta la Navidad, y después renuncié. Yo le había regalado a Carolina un libro llamado Krishna Book, el libro de los pasatiempos de Krishna. También un retrato de Radha y Krishna. Incluso fuimos juntos un día al templo. Pero a Carolina nunca le interesó ninguna filosofía. Ella siempre me llamaba Muni, sin saber que en sánscrito significaba sabio. En el año 2007 empecé a tocar en la banda de Power Soul Metal llamada Jiva, que significa alma. La banda era de un expresidente del templo. Llegamos a hacer un recital en el Fuerte de Santos Lugares, donde el único público eran algunos devotos del templo y Carolina con sus amigas. Al tiempo dejé la banda, y cansado del rock, formé una banda de cumbia santafesina con mi excuñado, el Colo. Me llamó la atención las letras románticas de amor incondicional, y al escuchar las cumbias, noté una similitud con los bhajans hindúes de adoración. Los bhajans son canciones devocionales. La cumbia es la mezcla de un ritmo repetitivo de tambores africanos, más la romanza española, que es un fragmento musical de carácter sentimental. Este estilo era perfecto para poder meditar en la pareja divina y lograr un estado de éxtasis parecido al que se logra con la meditación trascendental. Los monjes Vaisnavas dicen que al meditar en Radha y Krishna, uno logra los estados más elevados de conciencia. No solamente el mukti o nirvana, la liberación de este plano de sufrimiento, sino el prema, el amor puro por Dios. Un año después, mi madre se puso de novia con un señor llamado José Bresler. Era judío y también importador de artículos chinos. Llegado el año 2008, fui a un concurso para entrar como bajista en una banda sinfónica militar. Logré ganar el concurso. Antes de empezar a trabajar en mi unidad, me mandaron a Mercedes a hacer una instrucción militar. Segunda parte. Comienzo de manifestaciones místicas. Aclaro que los brotes místicos fueron 3. El primero en el año 2009, el segundo en el 2010, y el último en el 2014. Después nunca más tuve brotes gracias a la medicación psiquiátrica, y los sueños lúcidos y experiencias fuera del cuerpo comenzaron en el año 2018. Al finalizar la instrucción militar, comencé a trabajar en la banda de música de mi unidad. A medida que pasaba el tiempo, sentía cada vez más energía y más entusiasmo por trabajar en la banda militar. Pero por momentos, como sentía a veces un poco de cansancio, me compré unas vitaminas que me había recetado un neurólogo cuando me hice vegetariano. Era un regenerador biológico que tenía toda la gama de aminoácidos y vitaminas del grupo B, más otras cosas, y la fórmula era alemana. Empecé a tomarlo en marzo de 2009, y cada vez estaba con más energía. Llegado el día 23 de mayo del mismo año, me despierto temprano a las 5 de la madrugada a escuchar la música Aurora, dedicada a la bandera argentina. Notaba una cierta conexión con lo espiritual, y un brote de éxtasis empezó a manifestarse. Escuché la Aurora en distintas versiones. Luego seguí escuchando distintas marchas militares argentinas como el Uno Grande, Avenida de las Camelías y la Marcha de San Lorenzo. Justo faltaban 2 días para el festejo del Día de la Revolución de Mayo. Mi mente empezó a generar pensamientos tras pensamientos sin parar, relacionando mi vida personal con asuntos espirituales. El éxtasis se intensificaba cada vez más. Todo en mi mente empezaba a tener relación. Asociaba todo lo que veía y escuchaba. Las palabras que aprendí en sánscrito se mezclaban con el castellano y otros idiomas. Las creencias religiosas y conocimientos espirituales se relacionaban entre sí. Empecé a escuchar música de distintas culturas. Las palabras, nombres, números, símbolos, calles, edificios y lugares, les daba una interpretación simbólica y encajaban como un rompecabezas. Carolina fue a buscarme para ir a ver un concierto al Congreso de la Nación, de un ensamble de violonchelos. Al caminar juntos por la Avenida América del barrio Sáenz Peña, empiezo a tener alucinaciones auditivas y escuchar voces de personas que salían de los comercios, que decían: ahí va Buda, miren, recién pasó Buda. Nunca había pisado un templo budista, ni había practicado el budismo.
Mientras escuchábamos el concierto, sentía un gran éxtasis musical, y pensaba que el concierto estaba armado especialmente para que yo vaya con Carolina. Al regresar a mi casa, busqué en internet si había alguna reencarnación que estaban esperando, y leí que había un tercer Buda que esperaban los budistas, llamado Maitreya. Leí que había una versión de que iba a reencarnar en el año 1988, y que en algún momento se iba a dar cuenta de que él era el Buda. Pero también leí que lo iban a reconocer otras religiones. Esa noche tuve un sueño común donde me encontraba en mi trabajo con los músicos militares que decían: miren, ya no toca más la flauta, ahora toca el bajo. También en el sueño me decían: llegó el comandante, cuando en realidad era un simple cabo que recién iniciaba mi carrera militar. El hecho de haber empezado a trabajar en la banda militar, y haber tomado el regenerador biológico, fueron los ingredientes o detonantes que me faltaban para poder llegar al brote místico en el que estaba. Asocié el sueño con la reencarnación de Vishnu, Krishna, que toca la flauta. Pensé que estaba realizando un pasatiempo trascendental, pero en vez de tocar la flauta, tocaba el bajo y el contrabajo, como si fuera otra encarnación independiente. En la mitología hindú también se dice que Buda es otra encarnación de Vishnu. También relacioné la segunda venida de Cristo. Ya que el novio de mi madre se llamaba José y era judío, pensé que simbolizaba al padre de Cristo. Fue un brote místico muy gracioso. Pensé que el nombre del encargado de la fábrica de pintura donde trabajé, Jesús Fuentes, era otra señal simbólica. El nombre del barrio devoto, donde vivía Carolina, lo asocié con la gente que es devota de Dios. Pensé que la Argentina era un lugar santo, y me imaginaba a la gente meditando en la cordillera de los Andes, como los yogis en los Himalayas, la India. La dirección de mi casa de la infancia era Río Negro 9052, y pensé que simbolizaba que para esa fecha los ríos iban a estar contaminados. Desde el primer día de trabajo y durante toda la carrera, mis compañeros me hacían bromas cuando me tocaba decir en la formación el número 3, o 23 o 33, porque me patina la R al pronunciarla. El 23 es el número de Buda y el 33 el de Cristo, y pensé que era otra señal simbólica. También mi apellido Fuentes lo consideré otra señal, pensando en Dios, la fuente de donde emana todo. Empecé a sentir una contradicción porque jamás pensé en que podía ser una encarnación. Ni siquiera meditaba en el aspecto impersonal, que dice que todo es Dios, como creen los budistas. Sino que siempre quise encontrar a Dios. Durante el brote visité el templo budista. En la entrada del barrio chino había un dragón. En el horóscopo chino soy dragón de tierra, y pensé que era otra señal simbólica. También visité el templo hindú de Colegiales, el templo judío, al cual no me dejaron entrar porque no era judío. Varias iglesias como la de los mormones y la de los testigos de Jehová, y hasta la mezquita musulmana del barrio de Palermo. Me dirigí al colegio Cristo Rey donde iba en la primaria, el cual consideré otra señal simbólica por el nombre del colegio, y me quedé charlando y tocando la guitarra con las monjas. Veía a las personas y seres vivos, y estaba plenamente consciente que eran almas espirituales, y cada una estaba en su nivel espiritual evolucionando. Al ver la serie El Zorro en el canal 13 de televisión, lo relacioné con mi apellido materno que es Volpe, y en italiano significa zorro, dando a entender que no tenía que decirle nada a nadie de lo que me estaba sucediendo. Dada la casualidad, el actor de esa serie de televisión vivió sus últimos años en Buenos Aires. Sentía que había logrado un estado de perfección espiritual. Mentalmente sentía adrenalina, éxtasis y euforía. Como si fuera una mezcla de un cantante de rock con un prócer militar y un mesías. O sea, tuve delirio místico, musical y militar. Al mes y medio, el tiempo que duró el primer brote, tuve otro sueño común donde bailaba agarrado de las manos y girando en pleno éxtasis con el gurú alemán. Luego de ese sueño, desperté y sentí un gran bajón de energía, y me di cuenta que todo lo que había vivido durante ese mes y medio fue un delirio producto de un brote místico, y que ya había vuelto a la realidad. E inmediatamente fui a ver a mi madre y a avisarle que ya estaba bien y normal. Mi madre Graciela me abrazó llorando. En el trabajo, los médicos me dieron 6 meses de licencia médica. Luego volví a trabajar normalmente. El diagnóstico médico fue esquizofrenia.
Llamé a Carolina y le avisé que ya estaba bien, y seguimos el noviazgo unos años más. Durante un año me alejé de todo asunto espiritual y tomaba la medicación nueva que me daba el psiquiatra, todos los días. Al año y 2 meses después, pensando que ya estaba bien, dejé la medicación, y para colmo me volví a comprar las vitaminas o regenerador biológico pensando que no pasaba nada, ya que antes llamé al laboratorio preguntando si producía brotes místicos y me dijeron que no, que hay gente que las toma y no les sucede nada. Era agosto de 2010. Empecé a sentirme con más energía día a día. De un momento para el otro recordé lo que había vivido el año pasado y pensé que todo era cierto. Justo estaba en los días que en el trabajo me tomaban los exámenes para confirmar el grado de cabo y quedar efectivo en mi trabajo. En uno de esos días me tocó ir a tocar a la embajada de Alemania, por el Día de la Unidad Alemana. Mientras tocaba con el septeto de jazz de la banda militar, recordé las enseñanzas del gurú alemán que decía que Hitler estaba equivocado al pensar que la evolución tenía que ser del cuerpo físico, pero el gurú me explicó que la verdadera evolución era del alma, la energía que estaba adentro. Pensé en un sistema político nacional, socialista y justicialista, con los ideales del auténtico peronismo que se perdió con los años. Dada la casualidad, nací un 1 de julio, igual que el día de la muerte del general Perón, un expresidente argentino, y mi hermano Flavio nació un 26 de julio, como el día de la muerte de Eva Perón, la esposa de Perón. En el estado en que me encontraba, consideraba todo como señales de que iba a ser alguien importante. También pensaba que todas las personas sabían lo que yo estaba pensando. Creía que simulaban cumplir sus roles sociales como parte de un pasatiempo trascendental en el que yo iba a darme a conocer al mundo en algún momento. Todo pasaba por mi mente mientras realizaba el pasatiempo de tocar con la banda militar, en pleno día festivo. Como recordé que mi apellido materno significaba zorro, durante la duración de ese evento y de todo el brote místico no dije nada a nadie. Así logré trabajar el mes y medio, tocando en distintos lugares, mientras tenía esa doble personalidad de creer que era un avatar que el mundo esperaba. Un día, mientras seguía en los días del brote, fui con Carolina al Teatro Colón a ver al contrabajista solista de la Filarmónica de Buenos Aires, que iba a tocar el concierto en si bemol de Giovanni Bottesini. Al escuchar esta obra de la época del romanticismo, meditaba de manera simbólica en la pareja suprema. De esta forma reconocí un método fácil y sencillo para que todas las personas puedan alcanzar el prema, el amor puro por Dios. Así que escuchaba canciones y obras románticas de cualquier estilo musical y pasaba horas en trance, meditando en una pareja divina. Esto era mucho mejor que meditar en la forma impersonal de Dios, llamada Brahma-Jyoti o la refulgencia corporal del Señor Supremo, donde quieren fundirse muchas almas y ser uno con Dios. Dicen que si uno alcanza el prema, el amor puro por Dios, el mukti o liberación está incluido. Sentía un estado de autorrealización, y pensé que con mi método se lograba un estado superior al nirvana. El Teatro Colón lo relacioné con Cristóbal Colón y que quería ir a la India en busca de riquezas, desviándose y llegando al continente americano, saqueando y usurpando las tierras de los indios americanos. Recordé que en el año 2007 les compré a los contrabajistas de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, un contrabajo que estuvo muchos años en el sótano del subsuelo del Teatro Colón, donde ensayaba esa orquesta. Mi madre había vendido el terreno de la casa del barrio de Podestá donde viví mis primeros años, y me dio el dinero. Mi maestro Omar vio el contrabajo y me dijo que era un clon armado con maderas de varias partes de distintos contrabajos y que no era un buen instrumento. Me dijo que vaya, lo lleve y que me devuelvan la plata. Me tomé el subte y fui al Colón a devolver el contrabajo. A la semana los contrabajistas me devolvieron la plata, y mi madre devolvió el dinero y recuperó el terreno. Durante el brote místico lo asocié con que había que devolverle los territorios a los indios nativos americanos. Algunos días iba a pasear con Carolina. Mientras estábamos en el pasto de la plaza de Devoto, llegué a pensar que Carolina era una encarnación, como lo era Yasodhara, la esposa de Buda, o Radharani, la consorte íntima de Krishna. Y el nombre del barrio Devoto lo asocié con Radharani, que es la devota más querida por Krishna. El lugar donde conocí a Carolina también lo consideré otra señal.
ya que el local de música se llamaba El Fuerte del barrio Santos Lugares y el dueño se llamaba Ángel. También ella de grande se fue a vivir a ese barrio, cerca de la iglesia de Lourdes. Mi madre se dio cuenta que estaba viviendo otro brote místico, y junto a Carolina buscaron otro médico. Me empecé a atender con el jefe de psiquiatría del hospital militar. Volví a tomar la medicación psiquiátrica, y en unas semanas volví a la normalidad y seguí trabajando normalmente. Por suerte en el trabajo, los músicos me querían mucho y todas las anécdotas que contaba las tomaban con humor. Pasaron 2 años más y la relación con Carolina se fue desgastando. El 30 de enero de 2012, Carolina me deja. Sentí que el mundo se derrumbaba. 3 meses después conozco en una discoteca de San Martín, a una chica llamada Florencia. Tuve un romance de 1 año. En una ocasión, Florencia me acompaña al último concierto con la Orquesta Juvenil de San Martín, en el año 2013, donde el intendente me entrega una placa de reconocimiento por los 10 años de permanencia en la orquesta. A Flor le gustaba el reggaetón, lo cual empecé a escuchar, pero solo las canciones con letras románticas de amor incondicional, que me hacían recordar a la pareja divina. En el mismo año 2013 me mudo a otra casa que tenemos en Sáenz Peña. En el año 2004 mi madre se la había alquilado a una familia de devotos hindúes, y un día el gurú alemán que tanto me llamaba la atención, fue a dar una prédica en esa casa. Dicen que los gurúes son personas puras y trascendentales, y que cualquier lugar que visitan se vuelve trascendental. En esa casa armé un centro cultural, a la que llamé la Hernán House. Organizaba recitales donde iban todos mis amigos del barrio. Tocaban bandas desde jazz gitano, rock, hasta heavy metal. Todos mis amigos del barrio estaban contentos. Me cruzaban en la calle y me reconocían por la Hernán House. En uno de esos días tuve un sueño común donde me encontraba en la plaza de Devoto y vi una casa muy hermosa y bien decorada, que en el jardín había una fuente de agua muy hermosa. De los balcones se veía una gran variedad de flores y en la puerta había un escudo. Reconocí que era la casa abandonada que estaba enfrente de la Plaza Arenales, entre las calles Bahía Blanca y el Boulevard Salvador María del Carril, y que pertenecía al conde Antonio Devoto. En la plaza había muchas personas jugando. En el mismo año, llamo al laboratorio donde compraba las vitaminas con la fórmula alemana, para preguntar de vuelta si producía brotes psicóticos o alteraciones mentales. Me dijeron de vuelta que no tiene contraindicaciones. Después de cortar la relación con Flor, empecé a sentirme muy bien y pensé de vuelta que ya no necesitaba la medicación psiquiátrica. La fui dejando y cada vez me sentía con más energía, y para colmo me volví a comprar esas vitaminas, porque me gustaba el efecto que me hacía, al darme energía. Volví a tener otro brote místico donde pensé que debía vivir en esa casa abandonada del barrio de Devoto. Paseaba por el barrio de Devoto y encontré una escultura de una mano frente a las vías del tren Urquiza, que simbolizaba el árbol de vida. Era enero de 2014 y en pleno brote místico me fui a alquilar una habitación en el templo hindú. Me había llevado el contrabajo y me ponía a tocar melodías a los monjes. Había comprado varios jabones líquidos antisépticos y los puse en el baño de los monjes. También les regalé una escoba a vapor, porque pensé que había que matar todas las bacterias, porque iba a haber una epidemia. Fue como que había anticipado la pandemia del año 2020. El presidente del templo y los devotos se dieron cuenta de que no estaba bien, y me contuvieron. Me dijeron que era preferible que no medite y me quede descansando en el ashram o habitación. Los fines de semana me iba a bailar a las discotecas, con mi amigo el músico y productor de música tropical, Alexis, que tocaba con Andy. Sentía un gran éxtasis al escuchar la música romántica de cualquier género musical, y entraba en trance meditando en la pareja divina. También iba a visitar a mi amigo Marcelo Balmaceda, que en esos tiempos trabajaba como casero de una empresa de grupos electrógenos sobre la Avenida América, del mismo barrio Sáenz Peña, a pocas cuadras de mi casa. A ese lugar lo llamaban Ciudad Gótica y tenía el tamaño de media cuadra. Estaba lleno de máquinas, herramientas y un taller grandísimo. Marcelo tenía de decoración en las paredes, objetos y símbolos hebreos. Siempre me daba una enseñanza nueva. Durante el último brote, Marcelo fue el único amigo que creyó todo lo que le decía. Después de 2 meses volví de mi tercer y último brote místico.
Ahí entendí que tenía que tomar siempre la medicación psiquiátrica, porque si no me volvían esos estados de éxtasis y euforía. Hice el tratamiento médico y me dieron de vuelta 6 meses de licencia laboral por enfermedad, y luego volví a trabajar en mi querida banda sinfónica militar. Me habían pasado a disponibilidad, pero mi madre pidió por favor y rogó que no me echaran. Los médicos me avisaron que no tenía que dejar más la medicación porque si no iba a terminar perdiendo el trabajo. El dictamen médico que me puso la junta médica de mi trabajo fue: trastorno esquizotípico de la personalidad y trastorno psicótico no especificado. En cada brote, mi psiquiatra le daba la opción a mi madre de que me internen, pero ella firmaba un papel de consentimiento, haciéndose cargo y cuidándome en mi casa, dándome la medicación hasta volver a la normalidad. En octubre de ese año, me acosté en mi cama escuchando una cumbia que se llama Mi Niña Mujer, de una banda mexicana. Me dormí y tuve un nuevo sueño común, donde me encontraba en un salón del barrio Villa Devoto, con personas que bailaban. Reconocí el lugar y era una discoteca sobre la avenida Beiró llamada One More, justo en la cuadra del edificio donde se había mudado mi profesor de bajo Gabriel Cumán. Al viernes de la semana siguiente, mi amigo Alexis y Andy tocaban en ese lugar, y fui a verlos. Después de que tocaron, pasaron canciones de cuarteto, y yo invito a bailar a una chica que trabajaba ahí haciendo presencias, llamada Cintia. A la semana le mando mensaje. Nos encontramos y desde ahí empezamos un romance. Al año siguiente tenemos un hijo llamado Guido y al siguiente año, en el 2016, nos casamos. Después de todo lo vivido me alejo de cualquier tema espiritual y creencia religiosa. En el año 2017 escribo un libro llamado Consejos musicales para la vida diaria, donde describo cómo ser feliz con la música, y lo publico en formato digital. Tercera parte. Comienzo de experiencias fuera del cuerpo y sueños lúcidos. Aclaro que nunca más tuve brotes místicos, ya que entendí que la medicación psiquiátrica la tenía que tomar de por vida. Y que solo me creía que era un Buda durante los brotes. Incluso la medicación psiquiátrica me ayudaba a relajarme para conciliar bien el sueño y lograr los sueños lúcidos posteriores. En el año 2018, con 30 años, no recuerdo qué fecha exacta, tuve una experiencia fuera del cuerpo. A eso de las 6 de la mañana, luego de dormir toda la noche, me encontraba parado frente al placar de mi habitación. Me doy vuelta y veo mi cuerpo acostado. Intento agarrar la manija de la puerta del placar, me veía las manos un poco borrosas, las junto y me traspasaban. Me asusté y me desperté. Me acerco hacia la puerta y recuerdo que la manija del placar no estaba hace 2 años, pero en ese plano sí estaba. La visión del lugar era parecida a cuando estaba despierto. Durante el 2019, tampoco recuerdo bien la fecha, ya que no acostumbraba a anotar las experiencias, estaba durmiendo al lado de mi esposa, con la luz apagada y boca arriba. Me doy cuenta que estaba durmiendo y me levanto. Me veía las piernas y las manos más grandes e hinchadas y luminosas. Y el resto de la habitación estaba oscura. Me asusté y me desperté. Estuve varios meses intentando tener una proyección astral y no lograba resultados, aunque seguía los consejos de los videos que veía, y también los consejos de la gente en los grupos de viajes astrales de Facebook. En enero del 2020 me voy con mi familia 21 días de vacaciones a la playa. Hacía mucho que no me iba de vacaciones. Me hizo muy bien. Luego regresamos y compré una pileta redonda y grande de 5 metros de diámetro por 1,22 centímetros de alto. Estuve muy relajado después de muchos días nadando. En esos días miré videos en YouTube sobre viajes astrales. Cada vez que nadaba imaginaba que estaba en el plano astral. Después de las 2 experiencias fuera del cuerpo, estaba convencido que existía otro plano. Intenté seguir los pasos que explicaba un libro de viajes astrales llamado La Fase. El 31 de enero de 2020, me despierto a las 4 de la madrugada para ir al baño. Luego me voy a dormir de vuelta y sin ninguna expectativa de lograr una proyección astral. Soñé que estaba en el comedor de mi casa, con mi familia, incluyendo a mis hermanos y mi madre. Me doy cuenta que estaba soñando y empiezo a elevarme, y traspaso el techo rápido. Empiezo a sentir vibraciones en todo el cuerpo y los párpados se me movían rápido, y me elevo rapidísimo.
Traspaso una nebulosa y llego a un lugar oscuro, donde veía de lejos esferas redondas. Una era de color naranja oscuro, y abajo seguía viendo la nebulosa. Pensé que había llegado al espacio y las esferas eran planetas. Se veía como un holograma. Empiezo a ir volando rapidísimo, más rápido que en una montaña rusa, con todo el cuerpo y los ojos vibrando, y entro a un túnel. Sigo volando rapidísimo por el túnel, pero me dio miedo, no sabía dónde me estaba metiendo, y me despierto. Al lado mío estaba mi hijo y mi esposa durmiendo. Esta experiencia habrá durado entre 20 y 30 segundos. Al despertar me conté mi experiencia en el grupo de viajes astrales de Facebook, y me confirmaron que fue una proyección astral, partiendo de un sueño lúcido. Fue una experiencia que marcó un antes y después en mi vida. Pude comprobar que hay algo más que este plano físico en el que estamos. El 14 de febrero del mismo año, a las 6 de la mañana aproximadamente, tuve otro sueño lúcido. Me di cuenta que estaba soñando y me volvieron las vibraciones en todo el cuerpo. Empiezo a volar por el cielo rápido mientras me vibraba el cuerpo, pero un poco más lento que el anterior viaje. Miro las casas abajo, y llego a unas pirámides. Entro a una especie de templo egipcio, todo decorado con objetos egipcios, y me acerco a un altar, donde había una persona con una túnica negra y encapuchado. Esta persona me quería entregar un cofre o un libro, no recuerdo bien. Pero me sentía cansado y sentí que si no despertaba me iba a poner mal, y terminé despertando. Me quedó la intriga de saber qué me quería entregar. Tampoco sabía si esa persona era un egipcio, porque tenía aspecto de hebreo. Todo se veía como un holograma. El miedo es lo que hace que vuelva al cuerpo. Pasaron varias semanas, y mientras dormía levanté la cabeza y vi una chica toda de negro y flotando al lado de la puerta del comedor de mi casa. Tenía el pelo largo tapándole la cara. Me asusté y me desperté. Me di cuenta que cuando estoy muy estresado, me cuesta tener sueños lúcidos. Tengo que estar relajado, meditar y desear durante el día en querer lograrlo. También dormir una siesta a la tarde. El 20 de diciembre del 2020, estaba durmiendo y quise levantarme de la cama. Cuando intento separarme del cuerpo, escucho voces de personas, de grandes y chicos. Fueron pocos segundos, me dio miedo y desperté. En ese mismo año 2020 saco mi primer álbum solista de rock, y mi nombre artístico es el Sargento Stone. Al año siguiente me iban a ascender a sargento músico en el trabajo, el cual me atrasaron un año el ascenso por mi expediente médico. El 31 de marzo del 2021, me di cuenta que estaba dormido y siento las vibraciones, y me encontraba en una habitación oscura, flotando, pero todo el tiempo sentía que me caía o volaba hacia abajo adentro de la habitación. Y este lugar por momentos era un cubo y a veces redondo. Luego despierto y en unos segundos vuelvo a dormir y de vuelta me vienen las vibraciones. Me encontraba en la esquina de mi casa y empiezo a volar, veía los árboles y las casas y traspaso la pared de una casa y estaba todo oscuro, pero se notaba que la casa por dentro era grande. Eso es todo. Las próximas experiencias que tuve ya no me vibraba el cuerpo. El 19 de abril del 2021, me di cuenta que estaba soñando. Me empiezo a elevar y a volar por la ciudad, llegando a una costanera. Era de día y agarro arena con las manos, y junté las manos y me traspasaban. Luego seguí volando y se hizo de noche. Llegué a una iglesia cristiana y estaba por traspasar la pared para entrar. Escucho un sonido fuerte, como una vocal o sostenida, pero media tenebrosa. Me dio miedo y no entré, y desperté. Otro día me di cuenta que estaba soñando. Estaba en la calle, en la cuadra de mi casa y era de noche. Empiezo a volar, llego a la esquina y doblo en la calle Laje. Veía los árboles y las casas. Intento volar para el cielo pero no pude. Vuelvo volando para la anterior esquina y doblo a la derecha. Vuelo unos metros y me meto a una casa, y entro a un cuarto. Estaba todo oscuro, pero era como que mi cuerpo iluminaba el lugar, como si fuera una linterna. Ahí entendí la frase que dice que somos seres de luz. Después vuelo dentro de un salón grande y desperté. Otro día en el año 2021, estaba soñando que tocaba marchando con la banda militar. Me di cuenta que estaba soñando. Estaba en la esquina del edificio de mi trabajo, en el barrio de Retiro.
Veo una persona tocando una guitarra. Al darme cuenta que estaba soñando, empiezo a volar y me elevo alto, llegando supuestamente al espacio. Decido ir a la luna, pero empecé a volar y estaba todo oscuro. No la encontré, me dio miedo al estar volando en la oscuridad y desperté. Otra experiencia fue que durante un sueño, me di cuenta que estaba soñando. Estaba en el comedor de mi casa y era de noche. Me echo a volar desde el patio hacia el cielo, y veo todas las casas y las copas de los árboles. Luego desperté. En otra ocasión soñé que estaba caminando por la avenida La Plata de Santos Lugares. Me di cuenta que estaba soñando y llegó a la iglesia de Lourdes. Inmediatamente empiezo a volar rápido, pasando varios barrios hacia el lado de la capital federal. Llego a un cementerio donde había una estatua muy grande de la Virgen María. Vuelo por el lugar y había tumbas. Entro a un cuarto y miro un espejo, y había una chica del otro lado del espejo, como atrapada. Me dio miedo y desperté. En otra oportunidad me di cuenta que estaba soñando, y empecé como a caerme en un vacío. Estaba todo oscuro. Mientras volaba, pedí claridad y ver a mi guía espiritual. Alguien me agarró de atrás, no pude ver su rostro. Me empezó a elevar agarrándome y me llevó a un templo hindú, donde había monjes. Luego desperté. El martes 26 de octubre de 2021, esta vez sí anoté la fecha, dormí escuchando con auriculares un audio de Spotify, llamado Astral Projection Lucid Dreaming. Me di cuenta que estaba soñando y empiezo a elevarme y vuelo por la ciudad. Decido buscar a mi padre fallecido. Entro a una especie de casino, y la veo a mi madre mucho más joven y bonita en una habitación. Sigo hacia un salón y veo a mi padre de traje y nos abrazamos fuerte. Empiezo a llorar e intento hablarle, pero no podía mover bien los labios, y me desperté. 3 días después, el viernes 29 de octubre a la madrugada, y durante 3 días seguidos, dormí escuchando otro audio de YouTube, que se llamaba Out of Body Astral Projection. Durante esas 3 noches tuve experiencias. La primera, me di cuenta que estaba soñando y usé un comando como me dijeron en el grupo de viajes astrales. Dije luna, y el lugar se transformó en una superficie blanca y gris. Mientras iba volando al ras de la superficie, estaba todo el resto oscuro. No supe si era la luna, me quedó la duda. Luego desperté. En la madrugada del sábado, también me dormí con los audífonos escuchando el mismo audio. Estaba en la cama, me di cuenta que estaba soñando y me tiró hacia el costado de la cama. Quedo flotando al ras del piso, al lado del placar. Eran las 6 de la mañana, ya casi era de día y entraba un poco de luz al cuarto. Luego traspasé la pared hacia la otra habitación. Empiezo a volar de una punta a la otra de la habitación varias veces y rápido, y luego me desperté. Experiencia de sueño lúcido invocando a Dios. Llegó la mañana del domingo 31 de octubre de 2021. Después de dormir a partir de las 3 de la madrugada con el mismo audio de YouTube, recién a las 9 de la mañana tuve otro sueño lúcido. Me di cuenta que estaba durmiendo y me encuentro en una sala vacía. Se me ocurrió decir la frase, quiero ver a Dios, el creador del universo. E inmediatamente aparece un holograma con un rostro medio borroso en el aire. Tenía miedo de mirar el rostro, por eso no lo vi bien. Me dice unas palabras en un idioma que no entendí y su tono de voz era en un registro grave. No sabía qué hacer, y por las dudas le ofrecí reverencias. Luego me fui traspasando la pared de la sala. Recuerdo que veía mis manos como traspasaban moderadamente la pared, se veían muy claras y luminosas. Sigo traspasando paredes de casas y luego me desperté. Me sentí muy agotado y tuve que quedarme recostado en la cama 1 hora. Creo que el haber escuchado 3 noches seguidas el mismo audio, para inducir el sueño lúcido, me hizo mal. Recuerdo bien esa experiencia porque el mismo día por la tarde fui a tocar con la banda militar a Tecnópolis, un parque en el barrio de Villa Martelli. En el año 2022, tuve otras experiencias pero tampoco anoté las fechas. Es que no tenía la costumbre de anotarlas. Las experiencias anteriores donde anoté las fechas fueron porque quedaron registrados en Facebook, cuando compartía mis experiencias en los grupos de viajes astrales. En otro sueño lúcido usé un comando. Dije Egipto, y el lugar se transformó en una especie de ruinas en un desierto. Pero no pude reconocer ningún objeto egipcio, ni tampoco vi ninguna pirámide.
Simplemente volé por el lugar, era de noche, y luego me desperté. Cuando uno usa un comando, el lugar suele cambiar. En el plano físico estamos acostumbrados que para ir a un lugar, hay que dirigirse viajando. Pero en ese plano uno puede usar un comando, pensando y diciendo a dónde uno quiere ir, y el lugar se transforma automáticamente. Por lo menos esa es mi experiencia. El 13 de abril del 2022, tuve otra experiencia. Fue que soñé que estaba en el baño de mi casa, y veía la bañera distinta. Había 2 inodoros, dije no puede ser, así no es mi baño, y me di cuenta que estaba soñando. Me dirijo hacia el patio, era de noche. Veía la escalera y la habitación de arriba de mi casa. Me lanzó a volar hacia el cielo. Dije mar, y el lugar se transformó en el mar. Luego seguí volando y vi casas abajo. Siento unas manos en mis hombros. Llego a una plaza y de mi espalda baja mi hijo, como si tuviera 3 años. Va hacia un árbol y saca una rama con una flor y me la entrega, y lo abrazo fuerte. Sentí una sensación de paz inmensa, luego me desperté. Pasaron varios meses sin darle tanta importancia al asunto de los sueños lúcidos, hasta que decidí volver a intentar tener experiencias. Durante el mes de octubre tuve un sueño común en el que volaba en un parque, y había 3 gurúes del templo hindú. Uno era un gurú de Estados Unidos que había fallecido hace unos años, el otro era el gurú alemán que conocí, y el otro no lo conocía. El gurú de Estados Unidos me decía en el sueño si quería dedicarme a la vida espiritual, más específicamente a la etapa de renunciante o sannyasi, como eran esos gurúes. El 30 de octubre del mismo año, me dormí de vuelta escuchando el audio Out of Body, Astral Projection. Sueño que estaba en la cama, con mi esposa al lado. Escucho un ruido afuera, me saco los audífonos y me dirijo a la puerta de entrada a la casa. Me asusté porque seguía escuchando la música cuando ya me había sacado los audífonos. Eso hizo que me dé cuenta que estaba en el plano astral, me asusté y me desperté. La mayoría de mis experiencias fueron a partir de las 3 de la madrugada. Dicen que a partir de ese horario es donde se produce el sueño REM, y hay más posibilidades de lograr lucidez en los sueños. Al escuchar los audios, el volumen de los auriculares para inducir el sueño lúcido tiene que ser bajo, cosa que uno pueda conciliar el sueño, y luego de un rato tomar conciencia de que se está soñando. Reconozco que no es fácil lograr el sueño lúcido, lo logro con poca frecuencia. Y cuando lo logro, ya tengo más confianza y digo esta es mi oportunidad para hacer lo que tengo ganas. Por eso es importante mentalizarse durante el día lo que uno quiere hacer en ese plano, cosa de recordarlo cuando se logra la lucidez. Y si sucede algo feo, me calma saber que puedo despertar cuando quiera. Siempre uno despierta, no hay ningún riesgo de quedarse en ese plano astral. Segunda experiencia pidiendo ver a Dios en el sueño lúcido. Miércoles 2 de noviembre de 2022. Luego de varios días de orarle a Dios para que se manifieste en mis sueños lúcidos, y de dormir escuchando el mismo audio Out of Body, me levanté a las 3 de la madrugada. Me hice un licuado de durazno. Escuché música romántica meditando en una pareja divina de la mitología hindú, como suelo hacer. A las 6 de la mañana me vuelvo a dormir pero sin escuchar el audio. A eso de las 7 de la mañana sueño que estaba volando por la vereda a la vuelta de mi casa, sobre la calle Laje. Me doy cuenta que estaba soñando, e inmediatamente y con toda determinación vuelvo a decir la frase: quiero ver a Dios, el creador del universo. El lugar se transformó en una sala. Empieza como a prenderse y a apagarse la luz. Todo se empieza a mover y sentía un clima denso y sensación de suspenso. Sentí que no debía invocarlo. Todo se empieza a distorsionar y aparece un holograma con el rostro de una persona joven y audaz, de entre unos 20 o 25 años, sonriendo pero a la vez me generaba un poco de miedo y respeto. Solo se veía su rostro. Todo se seguía moviendo, y se veía todo en blanco y negro. El rostro era de un color gris pero muy hermoso. Se manifestó con mucha audacia y picardía. La luz se seguía prendiendo y apagando rápido, y el lugar se movía como si estuviera por comenzar un terremoto. Me empezó a dar miedo porque sentía que si seguía me iba a pasar algo malo o enloquecer. No tuve tiempo ni de pensar en ofrecerle reverencias. Luego desperté en mi cuerpo físico. Mi conclusión es que hay que tener cuidado de hacer el pedido de ver a Dios en un sueño lúcido.
Hay que tener mucho respeto en ese plano. Me di cuenta que con él no se juega. También mi conclusión es que si dudan de la existencia de Dios, los invito a hacer el mismo procedimiento que hice. Logren un sueño lúcido y digan la misma frase que dije. Quiero ver a Dios, el creador del universo, y saquen sus propias conclusiones. A la noche del día siguiente, a las 4 de la madrugada aproximadamente, tuve otro sueño lúcido. Estaba en la plaza de mi barrio Sáenz Peña, y me encuentro con amigos del barrio. Me doy cuenta que estaba soñando y empiezo a volar costeando las vías del tren San Martín, hacia el lado de Santos Lugares. Había muchos árboles y los traspasé. Luego me meto en una casa y traspaso las paredes de esa casa, y me encuentro con mis suegros. Se ve que aparecieron en el sueño, ya que el día anterior estuve con ellos en el cumpleaños de mi suegra. Luego me desperté. El jueves 8 de diciembre de 2022, tuve otro sueño lúcido. Primero me desperté a las 5 de la madrugada. Me volví a dormir escuchando el audio Out of Body, Astral Projection, de YouTube, con auriculares y volumen bajo. Luego de 2 horas sin éxito, me saco los auriculares. Vuelvo a dormir y sueño que estaba en un centro comercial. Me di cuenta que estaba soñando y empiezo a volar por los locales del shopping, traspasando paredes. Entro a un comercio de venta de artículos hippies y saumerios. Había una deidad chica que no recuerdo de quién era. Y esa deidad empieza a decirme en un tono de voz grave, la palabra vipassana, y me la repite varias veces. Me veía el cuerpo y sentí mis labios hinchados, me asusté y me desperté. Entré en internet para ver qué significaba la palabra vipassana, y significa ver las cosas tal como realmente son. Es una técnica de meditación redescubierta por Buda hace más de 2500 años, que ayuda a lograr la felicidad y la liberación. Igualmente reconozco que me cuesta realizar prácticas de meditación, pero como se manifestó esa deidad diciéndome esa palabra en el sueño lúcido, consideré tenerla en cuenta. El sábado 10 de diciembre a la mañana tuve otro sueño lúcido. Al darme cuenta que estaba soñando, dije la frase para pedir ver a Dios. Pero la dije dudando y con miedo de tener una mala experiencia. Dije, quiero ver a Dios, el creador del universo y a mi padre Eduardo Daniel Fuentes. Nombré a mi padre por miedo a que Dios se manifestara como la segunda vez, cuando me causó sensación de miedo al encontrarme en una sala con la luz que se prendía y se apagaba, mientras todo se movía y el rostro joven de Dios con una sonrisa no tan simpática. La cuestión es que esta vez no se manifestó nadie. Debe ser porque dije la frase dudando y encima nombré a mi padre. La primera y segunda vez que pedí ver a Dios en un sueño lúcido, dije la frase seguro y con determinación. Pero esta vez la dije con miedo y no tan seguro. Cuando uno usa una frase como comando para pedir ver a alguien o trasladarse a algún lado, debe decirlo seguro y convencido, si no, no da resultado. Al final volé por distintos lugares, luego desperté. Domingo 11 de diciembre a las 5 de la madrugada tuve otro sueño lúcido. Estaba soñando que llevaba a mi hijo a la casa de un compañero de la escuela. Al darme cuenta que estaba soñando, me echo a volar y digo de vuelta la frase para pedir ver a Dios, pero también la dije dudando. Al no tener resultados, dije la palabra Venecia, y el lugar se transformó en un lago rodeado de edificios y con botes en el agua. Pero no era parecido a la ciudad de Venecia de Italia, era distinto. Seguí volando rápido y llego a un lugar con plataformas de colores naranja y negro. Parecía que estaba en un videojuego. Se acercan un montón de personas con aspecto de monstruos y empiezo a pegarles a todos. Luego desperté. Después de mis experiencias con los sueños lúcidos, fui consciente que soy un alma espiritual o energía no corpórea, y que existen otros planos o dimensiones no físicas que no podemos ver con estos ojos físicos. Y si uno quiere invocar a Dios en un sueño lúcido, Él, por su misericordia se revela. Por eso creo en el concepto de unidad y diferencia simultáneos, que dice que todo es uno, o todo es Dios, en el sentido de que todo emana de Él. Pero a la vez diferente, porque podemos mantener nuestra individualidad y tener una relación personal con Él, la fuente de quien emana todo. El procedimiento que realicé es solo para ver el rostro de Dios. Después la relación que uno tenga con Dios, las oraciones que uno reza o pedidos que le hace, es algo personal de cada uno con Dios.
También aprendí que si uno medita en los pasatiempos de una de las tantas formas personificadas de Dios, uno llama su atención, y a través de los sueños lúcidos y por su gracia Él se revela a la persona sincera. Y donde quiera que alguien piense en la persona que más ama el Creador, su pareja, Dios está ahí presente automáticamente. Y obtiene los estados de conciencia más elevados, y el amor puro por Dios, que incluyen todos los síntomas extáticos y la bienaventuranza trascendental. Después del último brote, en el año 2014, nunca más volví a ir al templo. Aunque me alejé de toda práctica espiritual, al escuchar canciones románticas de cualquier estilo musical, sigo recordando a una pareja divina, contemplando mi tapiz hindú de Radha y Krishna que tengo en la pared de mi sala de ensayo. Ya que esta pareja representa al amor supremo. Cuando utilizo una imagen de un dios mitológico, la uso de manera simbólica y como medio para dirigirme mentalmente a Dios, el Creador, la fuente de quien emana todo, sin fanatismo religioso. Cuando le hablo a Dios, le digo: Dios, no sé quién eres, perdón si mi manera de meditar en usted no es la correcta, pero utilizo esta imagen simbólica como medio para pensar en usted. Creo que esta es una forma sincera de dirigirse a Dios, y no creer que nuestra creencia religiosa sea la verdad absoluta. Discutir con personas de otras creencias religiosas, a ver quién tiene la razón y sin poder comprobarlo, creo que no tiene sentido. Aunque ya solo creo en lo que veo en los sueños lúcidos, medito de manera simbólica en la pareja divina para llamar la atención de Dios. También quiero aclarar que no practico ninguna creencia religiosa, ni recito ningún mantra, ni voy a ninguna clase de templo o iglesia. A lo sumo le rezo a Dios de vez en cuando, pero siendo consciente de que existe, gracias a las experiencias en mis sueños lúcidos. Mi manera de meditar en Dios es de forma autodidacta. Creo que si tuviera más voluntad en aprender sobre los sueños lúcidos, tendría más experiencias. Otra conclusión es que la gente espera a alguien o un Mesías que haga milagros en este plano terrenal. Esperan a alguien que camine sobre las aguas, pero creo que todos podemos realizar ese tipo de actividades en el plano astral. Como volar, transportarnos a lugares que no podemos visitar en el plano físico. Ver gente fallecida o de otras dimensiones. O sea, muchas actividades sobrehumanas que la gente espera que realice un Mesías, se pueden realizar en el plano de los sueños lúcidos. Reconozco que no le dedico mucho tiempo ni esfuerzo al asunto de los sueños lúcidos. Pienso que tengo que hacer las cosas relajadas y a su debido tiempo. También priorizo estar bien de salud, cuidar mi familia y mi trabajo, que son importantes en esta vida terrenal que estoy transitando. Y con mi antecedente médico estoy un poco limitado para poder profundizar en temas espirituales. Mi doctora me había prohibido toda clase de vitaminas o medicamentos que sean psicoactivos, como el regenerador biológico que tomé antes y durante cada brote, porque pudo haber sido la causa de mis brotes místicos. Así que nunca más los volví a comprar. La enseñanza es que podía demostrarle a los ateos y espiritualistas que creen que todo es Dios, que aparte de que todo emana de una misma fuente y todo es una unidad interconectada, y digan que todo es Dios, también existe un Dios personificado que se manifiesta en los sueños lúcidos. Según las estadísticas, el 5% de la población mundial aproximadamente tiene sueños lúcidos y experiencias fuera del cuerpo. Estas fueron mis experiencias y revelaciones hasta diciembre del año 2022. Seguramente en el futuro tendré nuevas experiencias. Fin.